plantel. Y lo que no tiene es porque el inmigrante que llegaba, lo primero que se preocupaba era de la educación de sus hijos. Entonces iba a la escuela pública. El sueño absoluto de todos los padres era que el hijo estudiara, que por lo menos hiciera liceo. Un individuo de izquierda que tenía pasiones, que creó aquí, fue fundador de las escuelas llamadas escuelas judías obreras, porque era la parte progresista de los judíos. Entonces allí no se enseñaba hebreo, se enseñaba yiddish. El padre fue al liceo y le dijo al director que ellos podían ir porque iban a pie, podían estar en clase porque se podía estudiar oralmente, pero que no podían escribir. Y el director dijo que no hay ningún problema, que no les va a poner escrito, que no va a haber ninguna cosa, que ellos, la libertad que había, que ellos van a poder asistir y si hay alguna cosa la hacen otro día. Pero yo hice escuela judía. Yo iba a la escuela de varones y a la escuela judía. Uno de mañana y otro de tarde. Y acá en la calle Domingo Arambrú, entre José Leterra y General Flores, se funda una escuela sionista que se llamaba Escuela Dr. Herzl. ¿Cuál era la diferencia? Que no te enseñaban religión y no te enseñaban yiddish, te enseñaban hebreo. No existía, por más plata que tuvieras, no existía escuela particular. Era todo público, tanto en uruguayo como en la colección israelita. Entonces, ¿qué pasa? Íbamos a la escuela pública, la 84, por ejemplo, o aquí, y después uno iba al Betar, unos iban al Dror, otro iba a la Shomer, otro iba a la Ney Akiva. Max Berliner, que es actor argentino. Es actor argentino, venía de Buenos Aires a dirigir las obras infantiles, porque dirigía en la escuela homónima en Buenos Aires también las obras, y traía lo mismo de allá para acá, y hacíamos grandes actos de fin de año, se llenaba la sala, con una vehemencia tremenda, pero las hacíamos en el Solís, en el Sodre, en el 18 de julio. Y yo te diría que de mi generación, que los puedo nombrar a todos los que nos criamos acá, allá vivía Valentín Katz, Julio Suárez a la vuelta, Saúl Givich en Porongos, Elías Gruner en el Millón de Ríos allá arriba. De mis amigos de mi barrio, yo te diría que el 90% se recibieron, lo cual no quiere decir que esté bien, pero es un hecho, terminaron su formación terciaria. Y los padres también con un gran sacrificio, pero la escuela había que mandar La a los chiquilines. enseñanza era lo primero. Justamente es curioso porque en nuestra familia, por lo menos por los antecedentes que yo conozco a través de mis padres, no había músicos en la familia, no había. Pero yo pasaba, cuando tendría 4 o 5 años, en la calle Santa Fe, pasaba por la casa de unas muchachas que tendrían 17 y 18 años. Una tocaba el piano y otra tocaba el violín. Y a mí me emocionaba escuchar el sonido del violín. 5 años mi padre me compró un violincito y fue y le pidió a una de esas muchachas, llamaba Iris, que me diera clases y tomé mis primeras clases de violín. Yo no sé cómo tocaría, lo que sé es que como niño yo tenía una gran admiración por las 2 hermanas, Iris e Irma, porque eran muy bonitas. Pero también iba a un club judío. El Anor se llamaba. Y cuando yo tenía 13, 14 años, hacen una obra de teatro. Y bueno, o sea, yo tenía un sentimiento, yo ya había visto ballet a escondidas, pero ya veía teatro. Iba mucho al Galpón, vi la Comedia Nacional. El Anor va a ser un espectáculo de teatro que se va a hacer a fin de año en un teatro importante. Yo explicar lo que fue para mí la experiencia de subir a ese escenario, la emoción de esas luces que se prendían, la emoción del aplauso final. Dije, voy a hacer teatro, pase lo que pase y pese a quien pese.
Digo, cuando nosotros llegamos a este barrio, empecé a distinguir, empecé a saber que de alguna manera yo era nacido en Uruguay, era un uruguayo, iba a la escuela uruguaya, hablaba perfectamente el español, era el idioma que hablaba en mi casa, pero que éramos además judíos. Eso siempre fue una confusión que siguió durante muchos años de mi vida. Creo que sigue hasta ahora. Que en aquella época había una gran cantidad de muchachada que vino de Europa, que se separó un poquito de la religiosidad. Nunca fui religioso. Sí respeto todas las fiestas y también las festejamos. Pero las festividades de Pesas, que viene a ser las Pascuas, que también son las cristianas, el Año Nuevo judío, el Día del Perdón, son las 3 fiestas que uno más o menos respeta por tradición, por recuerdo. Festejábamos sí, el Año Nuevo judío, pero como festejábamos el Año Nuevo cristiano. Lo que era increíble, y recuerdo desde chico que en determinada festividad, como era el Día del Perdón, muchos negocios no judíos también cerrados. Todos los barrios paralizados, todo cerrado, todo. Si no te avivaste a comprar un día antes la leche o el pan o algo, la quedaba. Cerrado todo el mundo. Pero en mi casa, cuando llegaban las fiestas, mi padre contaba, decía y hablaba. Y esto es por esto, y esto es por esto, y se hace así, se hace así. Y después otro detalle. En el barrio éramos todos, era todo igual. Unos eran más sionistas, otros no eran sionistas, unos eran religiosos, otros no eran religiosos. Pero éramos todos unos, y todos judíos, y todos más o menos con la misma. Los no judíos hablaban yiddish en un porcentaje del 50%. Es decir, los vecinos no judíos. Porque acá no se hablaba hebreo, se hablaba yiddish. ¿Saben lo que es el yiddish? Era un poco la patria portátil de los judíos ashkenazíes. Los judíos llevaban su idioma a todas partes donde iban. Eso era lo que les daba intimidad, eso era lo que les daba cercanía. Porque Acercamiento con el otro. Con el otro, porque si habla yiddish, puedo hablarle tranquilamente. Bueno, es lo que nos pasa cuando vamos a Europa. Vamos a Europa sin idioma, ¿no? Y cuando paramos a alguien y le preguntamos, habla esto, habla el otro, habla yiddish, sí, ¡ah! Ya está, somos hermanos. Ya hay una hermana. Yo tenía 4 años y medio. Y un día iba a la jardinera. Y un día mandó a llamar a la maestra a mi mamá. Señora, me va a disculpar, pero acá estamos en el Uruguay. Porque yo hablaba solo en yiddish, mi padre es en yiddish. Acá no se le entiende nada a su hijo lo que habla, dice. Haga el favor, dice, empieza a hablar en castellano, porque si no. Porque como en casa todo en yiddish era, no se hablaba ni una palabra en castellano. El idioma que aquí funcionaba, con el que se hablaba, con el que se trabajaba, con el que se vivía, se cantaba, se lloraba, era siempre yiddish. ¿Alguna otra cosa quieren saber de aquí? Uruguay se declaró neutral casi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En el Montevideo de 1934, surcaba el Graf Zeppelin alemán y causó una impresión tan grande que los uruguayos lo siguen recordando. Pocos meses después de que Alemania invadiera a Polonia, el escenario de esta terrible conflagración se trasladó a las costas de Montevideo cuando el considerado indestructible acorazado alemán Admiral Graf Spee se vio derrotado por los ingleses y, para no ser vencido, provocó su hundimiento. Más adelante, en 1942, el presidente de Uruguay, Valdomir, rompió relaciones con el Eje. El 5 de febrero de 1945, casi al final de la guerra, Uruguay se unió a los aliados.
el mundo reconoce al Uruguay de esa época de esplendor por algo más que el corned beef Fray Bentos. La guerra la vivimos como si estuviéramos en la guerra, lamentablemente. Llegaba muy de vez en cuando alguna carta. Y un día yo vengo de la escuela, me acuerdo como hoy, tenía 5 años, y nosotros, la colectividad judía, cuando viene el duelo, no podemos usar zapatos de cuero, ni sentarse en la silla. Hay que sentarse en un cajón de fruta de madera y de zapatillas. Y lo vi mi viejo tirado llorando, que había recibido una carta de mi abuelo, que había matado a mi abuela, que había ido a comprar un pollo a 2 cuadras, a ella, a la hija recién casada con un bebé, y con el marido los enterraron vivos. Le hicieron hacer la fosa y los enterraron vivos. Sin el perdón, eso. Bueno. La familia de mi madre eran 13 hermanos. Casi todos terminaron en la cámara de gas o en los campos de concentración. No pudimos encontrar sobrevivientes de la familia. En la Argentina siempre se dijo, y es verdad, que inmigraron 550.000 judíos. Aquí habían 55.000. Yo sí descubrí cómo había sido el dolor de todo lo que emigraron acá. En mi familia, que vinieron, lo trajeron en un camión en un barco donde llevaban ganado. Me acuerdo como hoy, que fui a la aduana yo, parando la presión, un olor a podrido tenía todo, una mugre, un olor. Estaba todo el mundo, venían del puerto, venían de todos los lados, y la gente o iba al centro, a la ciudad vieja, o venían para Gómez. Eran los 2 lugares, digamos, puntos de donde venían la colectividad. Y uno los veía, se quería morir, lo que habían sufrido. A la casa de mis abuelos venía gente que pesaron, hombres, que pesaron 30 kilos. Y uno no podía entender eso. Y mi abuela sacaba a los hijos, los metía en un cuarto y dormían 4 o 5 hermanos en un cuarto y en los cuartos de los demás ponían a la gente que estaba mal. Y así como vino mi padre, esto empezó todo el mundo a salir de las casas. Y le digo, papá, ¿qué pasa? Eliminaron a los nazis, cayó Berlín. Muchos reniegan, se mantienen, y otros reniegan y se convierten en otra fe, ¿no? Y hay mucha gente que judíos mismos que, digamos, no están en la colectividad y eso, pero cuando fallecen piden que los lleven al cementerio de La Paz. Como hecho curioso, que yo era niño y me llamaba la atención, sí había rivalidades en el entierro. La ceremonia era igual, pero los judíos alemanes tenían su cementerio, los judíos sefaradíes tenían su cementerio, y los judíos polacos, rusos, ya tenían su cementerio. Cosa que hasta el día actual no pude nunca entender. Digamos, no es que hubiera rivalidad, pero no se enterraban juntos. Y bueno, visito y prácticamente se pide por la salud de los hijos, de uno. Se habla como quien habla con el muerto. Es una cosa que se coloca una piedrita. Es tradicional eso.
a mí yo era soltero. Bueno, por supuesto era soltero. Me hizo prometer que me iba a casar con una de la colectividad. Y bueno, le cumplí. Y el primero, el mayor, que me dice, papá, tengo una novia, lo miré y le digo, me imagino que no es ni Fernández ni Rodríguez, ¿no? Y me dijo, y es algo parecido. Otro día justamente consagrado. Es el día elegido, es el día distinguido por sobre los demás días. Bueno, yo tuve la suerte de que era judía y entonces me casé, pero también te puedo decir, mi hermano se casó con otra judía y al poco tiempo se quiso divorciar. Que no lo acepte no quiere decir que yo soy el dueño de la verdad. Es una opinión, como usted tiene la suya, él tiene la de él. Yo no lo aceptaba, ya le digo, no lo aceptaba, pero no quiere decir que yo era el dueño de la verdad. Asumimos el compromiso judío que dice: Areyat, Mekudeshet, Li, Betabat, Zot, Kedat, Moshe, Beisrael. Por medio de este anillo, quedas consagrada a mí, de acuerdo a la ley. Yo creo que va en cómo uno se sienta, va un tema familiar de cada uno y cómo uno se arraiga a sus tradiciones y a sus cosas y también va en el pensamiento si solo casándose con un judío es la forma de mantener el judaísmo o no. Para el pueblo de Israel y para todo el mundo. ¡Más